El reloj marcaba las 8 de la noche cuando Damián llegó a casa, cargado con un maletín y una expresión de cansancio que parecía haberse convertido en parte de su rostro. Hola, Ale, dijo, dejándose caer en el sofá sin siquiera mirarme. Su saludo era mecánico, vacío, como si hubiera olvidado que detrás de esas palabras había una esposa esperando algo más que simple cortesía. ¿Cómo te fue hoy? Pregunté, intentando no sonar desesperada. Lo de siempre. Reuniones, llamadas, más reuniones. Estoy agotado, Ale. ¿Podemos hablar luego? Ese luego se había vuelto su respuesta habitual. No era una promesa, era una evasiva. Lo observé mientras sacaba el teléfono, desplazándose por correos, completamente absorto en su mundo. Su traje estaba impecable, su cabello perfectamente peinado, pero parecía más distante que nunca. Decidí no insistir. Subí las escaleras, y en mi habitación me miré en el espejo. Mi reflejo mostraba a una mujer atractiva, con un vestido azul que realzaba mis curvas, pero también a alguien que comenzaba a sentirse invisible. ¿Qué está pasando con nosotros? Pensé mientras me quitaba los tacones y soltaba un suspiro de frustración. Esa noche, Damián había invitado a Fernando, su amigo de toda la vida, a cenar. Fernando siempre había sido el alma de las reuniones, con su sonrisa encantadora y su humor afilado. Al verlo entrar por la puerta, con esa actitud despreocupada que tanto lo caracterizaba, sentí una chispa que no había sentido en mucho tiempo. Ale, siempre estás deslumbrante. ¿Cómo haces? Dijo Fernando, dándome un beso en la mejilla que duró un segundo más de lo habitual. Le sonreí, tratando de ignorar la calidez que me dejó su contacto. Durante la cena, las conversaciones fluían con facilidad. Fernando hacía reír a Damián con anécdotas de su oficina, pero de vez en cuando sus ojos se encontraban con los míos, como si quisiera decirme algo más. Después del postre, Damián recibió una llamada de trabajo. Con una disculpa rápida, se levantó de la mesa y desapareció en su despacho, dejando a Fernando y a mí solos. El silencio se instaló brevemente, incómodo al principio, pero pronto se llenó con una conversación inesperadamente profunda. ¿Cómo estás, Ale? Preguntó, bajando el tono de voz. Bien, supongo. Evité su mirada, concentrándome en el borde de mi copa. ¿Seguro? A veces parece que llevas una carga que no mereces. Sus palabras me desarmaron. Era como si hubiera visto algo que yo misma intentaba ignorar. Decidí no responder, pero cuando levanté la vista, sus ojos estaban fijos en los míos, cargados de una intensidad que me hacía sentir expuesta y al mismo tiempo comprendida. Fernando, yo empecé a decir, pero me detuve. No sabía qué palabras saldrían si continuaba. Él inclinó la cabeza ligeramente, como si esperara que dijera algo importante, pero en lugar de insistir, se levantó y comenzó a recoger los platos. No tienes que decirme nada, Ale. Solo recuerda que hay personas que realmente te ven. Su voz era suave, pero cada palabra caía como una piedra en el agua, creando ondas que no podía ignorar. Cuando Damián regresó, la atmósfera había cambiado. Fernando volvió a ser el amigo bromista, y yo, la esposa que mantenía todo bajo control. Pero mientras los veía conversar, no podía dejar de pensar en lo que había sentido momentos antes. Esa noche, mientras me acostaba junto a mi marido, que se quedó dormido casi al instante, volví a recordar la intensidad de la mirada de Fernando. Me odié un poco por lo que pasaba por mi mente, pero no podía evitarlo. Había algo en él que encendía una parte de mí que creía apagada. Me giré hacia Damián, observando su rostro en la penumbra. Lo amaba, o al menos eso quería creer. Pero ¿por qué sentía que algo faltaba? El calor de su cuerpo junto al mío no lograba disipar el frío que se había instalado en nuestro matrimonio. La casa estaba en silencio. Damián había partido temprano esa mañana hacia una conferencia en Monterrey. Antes de irse, me dejó un beso rápido en la frente y un «te amo», que sonó más a un hábito que a un sentimiento. Mientras veía cómo su coche desaparecía por la avenida, una sensación de vacío se instaló en mí. ¿Siempre sería así? ¿Un matrimonio hecho de horarios y compromisos, pero sin alma? Esa tarde, Fernando llamó inesperadamente. ¿Te importa si paso un rato? Tengo algo que dejé en la oficina de Damián. Su voz sonaba despreocupada,
casi casual, pero había algo en su tono. Una pausa breve, como si estuviera tanteando el terreno. Claro, no hay problema, respondí, intentando sonar igual de indiferente. Cuando llegó, estaba vestido de manera informal. Una camisa blanca remangada hasta los codos y jeans oscuros. A pesar de su atuendo sencillo, irradiaba una confianza que hacía que fuera difícil apartar Odnegov's Glad. La casa está demasiado tranquila sin Damián, ¿no? Comentó mientras dejaba sus llaves sobre la mesa del comedor. Sí, admití con una sonrisa forzada. Es extraño, pero a veces creo que ya me acostumbré a su ausencia. Fernando me observó con una ceja levantada, como si quisiera desentrañar lo que realmente había detrás de mis palabras. Eso no suena bien, Ale. No deberías acostumbrarte a estar sola. Sus palabras me desarmaron, como si hubiera tocado una fibra que yo misma había tratado de ignorar. Intentando cambiar de tema, me levanté y fui a la cocina. ¿Quieres algo? Un café, tal vez. Mejor un vino si tienes. Mientras servía las copas, él se apoyó en el marco de la puerta, observándome con una expresión que mezclaba curiosidad y algo más profundo. Siempre me ha impresionado cómo mantienes todo tan perfecto. La casa, tu apariencia, todo. Es como si quisieras asegurarte de que nadie pueda decir que algo está mal. Levanté la cabeza, sorprendida por su comentario. ¿Eso crees? Pregunté con un toque de sarcasmo. No lo creo, lo veo, pero no es una crítica. Solo me hace pensar en cuánto de ti queda para ti misma. Esa frase, dicha con tanta naturalidad, golpeó más fuerte de lo que esperaba. Regresé al comedor con las copas y me senté frente a él, sintiendo como la conversación empezaba a tomar un rumbo inesperado. ¿Y tú, Fernando? Siempre tienes algo que decir sobre los demás, pero nunca hablas de ti. ¿Qué escondes detrás de esas bromas y esa sonrisa fácil? Pregunté, alzando una ceja. Él soltó una carcajada suave, pero sus ojos se oscurecieron por un instante. Tal vez escondo más de lo que debería. Hubo un silencio que se extendió, cargado de algo que no sabría nombrar. Entonces, Fernando hizo una broma ligera sobre el vino que bebíamos, algo sobre cómo siempre elegía el más caro, y ambos reímos, pero la risa era apenas un velo. ¿Sabes? Siempre he pensado que Damián es un hombre afortunado, dijo de repente, su tono cambiando de nuevo. ¿Por qué? Pregunté, aunque en el fondo sabía la respuesta. Porque tiene a alguien como tú. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, y antes de que pudiera responder, Fernando se inclinó hacia mí, su mirada fija en mis ojos. Ale, no quiero que malinterpretes lo que voy a decir, pero a veces me pregunto si él realmente entiende lo que tiene. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, como si supiera lo que venía. Fernando, esto no es... comencé a decir, pero mi voz se quebró. En un movimiento casi imperceptible, él se acercó más. Su mano rozó la mía, y el mundo pareció detenerse. Fue un instante, una chispa que se convirtió en fuego. Su boca encontró la mía con una urgencia que me dejó sin aliento. Fue un beso que no pedí, pero tampoco rechacé, lleno de una intensidad que no había sentido en años. Cuando nos separamos, ambos estábamos sin palabras. Sus ojos buscaban los míos, pero yo no podía sostenerle la mirada. Me levanté abruptamente, sintiendo cómo el calor subía por mi cuello. Esto no debió pasar. Susurré, más para mí misma que para él. Lo sé, respondió, su voz grave. Pero tampoco puedo fingir que no pasó. La tensión en la habitación era casi insoportable. Fernando se puso de pie, recogió sus cosas y, antes de salir, me miró una última vez. Ale, no voy a disculparme por lo que siento, pero tampoco quiero complicarte la vida. Cuando la puerta se cerró detrás de él, me dejé caer en el sofá, incapaz de procesar lo que acababa de ocurrir. Mi mente era un torbellino, pero en medio de todo, una verdad incómoda surgía. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí viva. La cena estaba servida en el comedor principal. La mesa, decorada con elegancia, era testigo de lo que prometía ser una velada típica entre amigos. Damián estaba sentado a mi lado, revisando su teléfono mientras le daba un mordisco a un panecillo.
Frente a nosotros, Fernando, impecable como siempre, sostenía su copa de vino con una calma que yo sabía que era estudiada. Todo parecía normal, demasiado normal. Entonces, Fer, ¿cómo va tu proyecto con la constructora? Preguntó Damián con ese tono cordial que usaba cuando su atención estaba dividida. Bien, bastante bien, respondió Fernando con una sonrisa tranquila, como si todo en su vida estuviera en perfecto equilibrio. Eso es lo que siempre dices, pero nunca cuentas detalles. Seguro tienes algo interesante que compartir. Insistí, tratando de mantener mi voz ligera, aunque mi corazón latía con fuerza. Fernando me dirigió una mirada rápida, lo suficientemente fugaz para que Damián no la notara, pero lo bastante cargada para que yo entendiera el mensaje. Bueno, si Ale quiere saber, no puedo negarme. Bromeó, su tono desenfadado, pero sus palabras parecían llevar un doble sentido. Me reí ligeramente, aunque sentía cómo el calor subía por mi cuello. Damián, distraído, no percibía la tensión que se acumulaba en cada intercambio entre Fernando y yo. Su mundo seguía girando en torno a su trabajo, mientras el mío parecía estar al borde de un colapso. La cena transcurrió entre anécdotas y risas que parecían naturales, pero yo sabía que era un acto. Cada mirada, cada palabra estaba medida para no revelar lo que había ocurrido días atrás. Y, sin embargo, cada segundo en compañía de Fernando hacía que mi mente se llenara de imágenes que no debería estar recordando. Cuando la velada terminó y Fernando se despidió, no pude evitar sentir un vacío. Su presencia era como un fuego que, aunque peligroso, me mantenía cálida. Damián, por su parte, apenas notó mi estado de ánimo mientras se retiraba al despacho, como era habitual. Esa noche, mientras me acostaba en la cama, mi teléfono vibró. Un mensaje. Sabía quién era antes de mirar la pantalla. Fernando, gracias por la cena, aunque creo que ninguno de los dos pudo disfrutarla realmente. Mi corazón dio un vuelco. Miré a Damián, que ya dormía profundamente, y respondí con manos temblorosas. Yo, no deberías escribir. Esto no está bien. Su respuesta llegó casi al instante. Fernando, ¿eso es lo que realmente piensas? Cerré los ojos, intentando encontrar una respuesta que pudiera apagar el incendio que sentía dentro de mí. Pero no la tenía. Lo que ocurrió después fue casi inevitable. La conversación continuó, primero con frases cortas y medidas, luego con una intensidad que me hacía sentir viva de una manera que no había experimentado en años. Fernando tenía una habilidad para decir exactamente lo que necesitaba escuchar. Me hablaba de cosas que Damián nunca notaba, de detalles que solo alguien que realmente me miraba podía ver. Fernando, no quiero complicarte, Ale, pero tampoco puedo fingir que no me importas. Yo, esto es demasiado. No sé qué estoy haciendo. Fernando, estás viviendo, Ale. Algo que deberías hacer más a menudo. Su mensaje quedó grabado en mi mente mucho después de que la conversación terminara. Me acosté de nuevo junto a Damián, que respiraba profundamente, ajeno a la tormenta que se desataba en mi interior. Lo observé en la penumbra, tratando de encontrar la conexión que alguna vez nos unió, pero solo sentí un abismo. Los días que siguieron fueron un torbellino de emociones. Cada vez que mi teléfono vibraba, sentía una mezcla de emoción y culpa. Intentaba justificar mis actos, diciéndome que era solo un escape, una manera de lidiar con lo que faltaba en mi matrimonio. Pero no podía negar que había algo más profundo. ¿Qué era lo que realmente me atraía de Fernando? Su atención, su forma de hacerme sentir especial, su habilidad para llenar los vacíos que Damián había dejado. Y sin embargo, sabía que todo esto era peligroso, una pendiente resbaladiza que podía destruir todo lo que había construido con mi marido. Una tarde, mientras estaba sola en casa, abrí el armario donde guardaba mi ropa más elegante. Pasé los dedos por las telas suaves, buscando algo que me hiciera sentir deseada. No sabía para quién lo hacía, pero la respuesta estaba clara en mi mente. Al final, no podía evitarlo. Fernando era una chispa que había encendido un fuego que no sabía cómo apagar. Y aunque intentaba convencerme de que podía controlarlo, una parte de mí sabía que esto apenas comenzaba. El restaurante era uno de esos lugares discretos, elegantes pero no pretenciosos,
donde las parejas y los amigos podían disfrutar de una cena sin sentirse observados. Elegí una mesa cerca de la ventana, no demasiado escondida, pero tampoco en el centro de la atención. Había llegado antes que Fernando, lo cual me dio unos minutos para intentar calmarme. Mi corazón latía con fuerza, como si anticipara algo que no podía prever. Cuando él llegó, su presencia llenó el espacio de inmediato. Vestía una camisa gris que acentuaba su figura, y al verme, esbozó esa sonrisa que siempre parecía saber demasiado. Se sentó frente a mí con una facilidad que contrastaba con mi nerviosismo. ¿Siempre llegas temprano a tus encuentros secretos? Preguntó, su tono ligero, pero sus ojos fijos en los míos. ¿Encuentros secretos? Esto es solo una cena entre amigos, respondí, intentando sonar casual, aunque sabía que no le engañaría. Fernando rió suavemente mientras tomaba el menú. Claro, amigos, porque los amigos suelen mirarse como tú y yo lo hacemos. No supe qué responder. Su capacidad para decir lo que pensaba, sin rodeos, era algo que me desconcertaba y me atraía al mismo tiempo. Pedimos una botella de vino y, mientras esperábamos, la conversación tomó un giro más profundo. Ale, dime una cosa, comenzó, inclinándose ligeramente hacia adelante. Si pudieras cambiar algo de tu vida, lo que sea, ¿qué sería? Esa pregunta me tomó por sorpresa. Lo miré, buscando alguna trampa en su expresión, pero todo lo que vi fue genuino interés. No lo sé, dije, jugando con la servilleta entre mis dedos. Tal vez sentir que estoy viviendo más, no solo existiendo. Fernando asintió lentamente, como si entendiera exactamente lo que quería decir. Eso es lo que siempre he admirado de ti, Ale. Hay tanto en ti, tanto que merece ser visto, vivido, apreciado. Sus palabras me dejaron sin aliento, no por lo que decía, sino por cómo lo decía. Había una intensidad en su voz que hacía que todo lo demás desapareciera. Por un momento, me sentí completamente vulnerable, como si él pudiera ver cada rincón de mi alma. Antes de que pudiera responder, un ruido familiar llamó mi atención. Mi estómago se hundió cuando vi a Damián entrar al restaurante. Estaba con un cliente, riendo y hablando con esa energía que siempre mostraba en el trabajo, pero que rara vez traía a casa. Es Damián, susurré, sintiendo cómo el color abandonaba mi rostro. Fernando se giró ligeramente para mirar, su expresión permaneciendo serena. Tranquila, no hemos hecho nada malo, ¿verdad? Dijo, pero su tono tenía una chispa de desafío que me puso aún más nerviosa. Damián nos vio segundos después, y su sorpresa fue evidente. Se acercó a nuestra mesa con una sonrisa educada, aunque sus ojos reflejaban algo más. Ale, Fernando, qué sorpresa. No esperaba verlos aquí. Yo tampoco, respondí, intentando mantener la calma. Fernando y yo estábamos poniéndonos al día. Fernando, como si nada, levantó su copa. Sí, solo amigos compartiendo una cena. Nada más. La tensión en el aire era casi palpable. Damián miró de uno a otro, como si intentara leer entre líneas, pero su expresión no traicionaba ningún pensamiento. Después de unos minutos de conversación trivial, se excusó para unirse a su cliente en otra mesa. Cuando se fue, dejé escapar un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Fernando me observó con una mezcla de diversión y algo más oscuro. ¿Te das cuenta de que lo que acabas de sentir es lo que significa estar vivo? Dijo en voz baja. Lo miré, sin saber si quería golpearlo o besarlo. Eres un idiota, ¿sabes? Murmuré, pero no pude evitar que una pequeña sonrisa escapara. Puede ser, pero soy el idiota que te hace sentir cosas, Ale. El resto de la cena transcurrió en un silencio tenso. Sabía que lo que había ocurrido no era un descubrimiento, pero era un recordatorio de lo cerca que estaba de cruzar una línea que no tenía regreso. Cuando finalmente salimos del restaurante, la noche era fresca, pero yo sentía como si mi piel estuviera ardiendo. Fernando se detuvo un momento, girándose hacia mí. Ale, no tienes que decidir nada ahora, pero si alguna vez quieres más, sabes dónde encontrarme. Lo observé mientras se alejaba, con su paso tranquilo, como si todo lo que acababa de ocurrir fuera solo un juego para él.
Pero para mí, era mucho más que eso. Era el inicio de algo que no sabía cómo controlar, pero que tampoco quería detener. Esa noche, mientras me acostaba junto a Damián, sentí el peso de sus ojos sobre mí, aunque sabía que estaba profundamente dormido. Me odiaba por lo que estaba haciendo, pero, al mismo tiempo, una parte de mí no podía evitar anhelar la próxima chispa, el próximo fuego. El mensaje llegó al mediodía, mientras preparaba el almuerzo. Era breve, pero cargado de intenciones. Fernando, habitación 304, Hotel San Marco. Esta tarde. Solo ven si realmente quieres. Mis manos temblaban mientras releía las palabras. La facilidad con la que escribió esas líneas contrastaba con el caos que provocaban en mi interior. Miré el reloj. Damián estaba en la oficina y no volvería hasta tarde. No había nada que me impidiera ir, salvo mi conciencia. Durante horas, mi mente fue un campo de batalla. Cada fibra de mi ser me gritaba que no lo hiciera, que aún estaba a tiempo de detenerme. Pero había algo más fuerte, una atracción que no podía ignorar, una necesidad de sentirme viva, de romper con la monotonía que asfixiaba mi existencia. Finalmente, tomé mi bolso y salí. Cada paso hacia el hotel era como un eco de mis dudas. ¿Y si alguien me veía? ¿Y si esto se salía de control? Pero cuando llegué a la puerta de la habitación, mis miedos se desvanecieron, reemplazados por un latido ensordecedor en mi pecho. Fernando abrió la puerta, su expresión tranquila, pero sus ojos me devoraban. Pensé que no vendrías, dijo con una ligera sonrisa. Yo también, respondí, intentando mantener la calma, aunque sabía que no lo engañaría. La habitación era sencilla, con una cama perfectamente hecha y cortinas que bloqueaban la luz del sol. No había música ni velas, nada que suavizara el ambiente. Era crudo, real. Nos sentamos frente a frente. Él en una silla junto a la ventana, yo en el borde de la cama. Por un momento, ninguno de los dos habló. Era como si el peso de lo que estábamos a punto de hacer nos hubiera robado las palabras. Finalmente, rompí el silencio. ¿Por qué yo, Fernando? Podrías tener a cualquier mujer. ¿Por qué complicarte conmigo? Él me observó, como si estuviera buscando la manera exacta de responder. Porque tú eres diferente. Porque contigo no se trata de conquistar, sino de sentir. Y porque, por mucho que lo intente, no puedo sacarte de mi cabeza. Sus palabras eran como un golpe directo a mi corazón. Sentí que el aire se volvía más denso, que la distancia entre nosotros disminuía sin que ninguno de los dos se moviera. Esto está mal, susurré, más para convencerme a mí misma que a él. Tal vez, dijo, acercándose lentamente. Pero a veces lo que está mal es lo único que nos hace sentir vivos. Sus palabras se hundieron en mí como una verdad que no quería aceptar, pero no podía ignorar. Antes de que pudiera pensar, sentí su mano sobre la mía, su tacto cálido y firme. Ale, no tienes que hacer esto. Si no quieres, puedo parar ahora mismo. Pero si estás aquí, es porque también lo sientes. Su sinceridad desarmó la última defensa que me quedaba. Me incliné hacia él, cerrando la distancia entre nosotros. Esta vez, fui yo quien tomó la iniciativa. Mi boca encontró la suya con una mezcla de desesperación y necesidad, como si todo lo que había reprimido durante meses finalmente encontrara una salida. El beso fue diferente al primero. Este no estaba cargado de sorpresa, sino de decisión. Sabía exactamente lo que estaba haciendo, y por primera vez, no me importaban las consecuencias. Cuando nos separamos, respirábamos con dificultad. Su frente descansaba contra la mía. Sus ojos buscaban los míos. Ale, murmuró, su voz quebrada por la intensidad del momento. No digas nada, respondí, levantándome lentamente y alejándome unos pasos. Necesitaba espacio para procesar lo que acababa de ocurrir, pero cada fibra de mi ser quería más. Me giré hacia él, viendo cómo me observaba con una mezcla de deseo y vulnerabilidad. Sentí una punzada de culpa, pero también una emoción que no podía negar. La línea ya estaba cruzada, y no había vuelta atrás. Nos acercamos de nuevo,
sin necesidad de palabras. Sus manos encontraron mi rostro. Su tacto fue un ancla en medio de mi tormenta interna. Me sentí atrapada entre el fuego de la pasión y el frío de la culpa, pero por primera vez no intenté escapar. El resto de la tarde fue un torbellino de emociones, un baile entre la euforia y el remordimiento. Cada caricia, cada mirada era una mezcla de amor y autodestrucción. Cuando finalmente me marché, el peso de lo que había ocurrido me golpeó con toda su fuerza. Mientras caminaba hacia casa, la pregunta que rondaba mi mente era simple, pero devastadora. ¿Cómo podré mirar a Damián a los ojos después de esto? La rutina había cambiado. Damián no era hombre de detalles, pero últimamente sus ojos parecían más atentos, más escrutadores. Me observaba con una mezcla de curiosidad y sospecha, como si tratara de juntar piezas que aún no tenían forma. Yo, por mi parte, hacía todo lo posible por mantener la calma, pero sabía que mis propios nervios estaban delatándome. Una tarde, mientras cenábamos, noté que su mirada se fijaba en mí más de lo habitual. Estás diferente, Ale. Su tono era casual, pero había una punta afilada en sus palabras. ¿Diferente? ¿En qué sentido? Pregunté, forzando una sonrisa mientras jugaba con la comida en mi plato. No sé, más distraída. A veces siento que estás aquí físicamente, pero no del todo. El comentario me dejó helada. Intenté reírme, minimizarlo, pero el peso de su mirada me hizo bajar los ojos. Tal vez solo estoy cansada. Últimamente no he dormido bien. Damián asintió lentamente, pero no parecía convencido. Su forma de investigar era sutil, metódica, como si estuviera recopilando pruebas sin dejarme saber que ya había un caso abierto. Fernando también estaba tenso. En nuestras conversaciones, su tono despreocupado había sido reemplazado por algo más sombrío. Una tarde, durante una llamada, lo confronté. Fernando, ¿estás bien? Parece que algo te preocupa. Es Damián. Ale. Su respuesta fue directa, como siempre. Siento que nos está observando, como si supiera algo. Mi corazón dio un vuelco. Fernando tenía razón. Las últimas semanas, cada encuentro con Damián se había vuelto una prueba de fuego, una danza constante para evitar preguntas incómodas. No ha dicho nada. Intenté tranquilizarlo. Tal vez solo está estresado por el trabajo. Tal vez. Pero, Ale, ¿cuánto más podemos seguir así? La pregunta me golpeó como una ráfaga de viento frío. Sabía que esta situación no podía durar para siempre. Pero, ¿cómo podía elegir? Entre la estabilidad de mi matrimonio y la pasión que Fernando había despertado en mí, ¿era justo sacrificarlo todo por un deseo que apenas empezaba a comprender? Unos días después, Damián decidió confrontarme de manera más directa. Era sábado por la noche, y estábamos en casa viendo una película. Parecía relajado, pero su tono cambió de repente. ¿Has hablado mucho con Fernando últimamente? Preguntó, sin apartar la vista de la pantalla. ¿Fernando? Mi voz tembló apenas, pero lo suficiente para que él lo notara. Solo lo de siempre. Es amigo tuyo, después de todo. Damián pausó la película y se giró hacia mí, sus ojos penetrantes como cuchillos. No sé, Ale. A veces siento que entre ustedes hay algo más. El aire en la sala pareció congelarse. Intenté mantenerme firme, pero mis manos comenzaron a sudar. ¿Algo más? ¿Qué estás insinuando, Damián? Él suspiró, pasándose una mano por el cabello. No estoy insinuando nada, Ale. Solo digo que últimamente te noto distante. Y cuando Fernando está cerca, tú cambias. ¿Cambiar? ¿En qué sentido? Mi voz era defensiva, casi desafiante, pero por dentro sentía que estaba al borde del colapso. Damián me observó en silencio durante lo que pareció una eternidad. Finalmente, se levantó y salió de la habitación sin decir una palabra. Su silencio era peor que cualquier acusación directa. Esa noche, mientras estaba sola en nuestra habitación, recibí un mensaje de Fernando. Fernando, esto no puede seguir así. Tenemos que hablar. Mi mundo parecía desmoronarse. Estaba atrapada entre dos hombres, dos vidas,
dos versiones de mí misma. Sabía que tenía que tomar una decisión, pero cada camino parecía llevarme a la ruina. Miré a Damián mientras dormía. Su respiración era tranquila, pero su expresión parecía más dura, como si incluso en sueños no pudiera escapar de sus pensamientos. A su lado, mi teléfono brillaba con la luz del mensaje de Fernando. Era una elección que ya no podía posponer. ¿Debería terminar todo con Fernando y reconstruir mi matrimonio? ¿O dejarme llevar por la pasión y arriesgarlo todo? Esa noche, el peso de mi indecisión no me dejó dormir. Sabía que estaba caminando sobre un puente tambaleante y que cualquier paso en falso podría hacerlo colapsar. La cita era discreta, como siempre. Fernando y yo habíamos aprendido a movernos con cautela, eligiendo lugares alejados y momentos precisos. Esta vez, una pequeña cafetería en un rincón del centro de la ciudad parecía perfecta. Nos sentamos en una mesa cerca de la ventana, rodeados por el ruido de los clientes, un ruido que nos servía como camuflaje. Esto se está volviendo cada vez más complicado, Ale, dijo Fernando en voz baja, sus dedos jugando con la taza de café. Lo sé, respondí, mi mirada fija en la espuma de mi capuchino. Pero no sé cómo parar. Sus ojos encontraron los míos, llenos de una mezcla de frustración y deseo. Ale, esto no es solo un juego para mí. Lo sabes, ¿verdad? Asentí, incapaz de decir algo más. Las palabras se quedaban atrapadas en mi garganta, ahogadas por el peso de nuestras decisiones. El sonido de la puerta de la cafetería al abrirse me hizo levantar la cabeza instintivamente, y mi corazón se detuvo. Damián estaba allí, en la entrada, con un compañero de trabajo. Sus ojos recorrieron el lugar rápidamente, y por un momento sentí que el tiempo se detenía. «Mierda», susurré, bajando la cabeza instintivamente. Fernando se tensó, pero su expresión permaneció calmada. «No te preocupes, solo actúa normal». Mi mente era un torbellino de pensamientos mientras lo veía moverse hacia una mesa cercana. No parecía habernos visto, pero mi respiración se aceleraba con cada segundo que pasaba. Fernando, por su parte, se inclinó hacia mí y comenzó a hablar en voz baja, como si estuviéramos discutiendo algo trivial. «Ale, mírame». Su voz era firme, como un ancla en medio de mi tormenta. Obedecí, enfocando mis ojos en los suyos. «Todo está bien. No va a notar nada». Asentí, intentando calmarme, pero cada movimiento de Damián, cada risa que soltaba, era como una bomba de tiempo. Terminé mi café rápidamente y sugerí que nos fuéramos. Fernando pagó la cuenta con una calma que me desesperaba y me guió hacia la salida. Cuando cruzamos la puerta, mi cuerpo finalmente relajó la tensión acumulada, pero mi mente seguía atrapada en la escena que acabábamos de dejar atrás. Esto fue demasiado arriesgado, murmuré mientras caminábamos hacia su coche. Lo sé, pero lo manejaste bien. Nadie sospechó nada, respondió Fernando, colocando una mano en mi brazo. Su toque, aunque tranquilizador, me recordó lo cerca que estábamos de perderlo todo. Esa noche, de pie frente al espejo de mi habitación, me observé detenidamente. Mi reflejo era el de una mujer atrapada entre dos vidas, dos hombres y dos versiones de sí misma. Damián estaba en el despacho, como de costumbre, y el silencio en la casa era insoportable. Mi teléfono estaba sobre la mesa, iluminado con un mensaje de Fernando. «Fernando, esto no puede seguir así para siempre. Te quiero, Ale, pero tienes que decidir». La frase se repetía en mi mente, como un eco que no podía apagar. Me acerqué al espejo, estudiando cada línea de mi rostro, cada sombra en mis ojos. ¿Quién era yo ahora? ¿La esposa leal que había prometido compartir su vida con Damián? ¿O la mujer apasionada que había encontrado una parte de sí misma que creía perdida con Fernando? La respuesta no era simple. Cada camino parecía lleno de sacrificios y dolor, pero también de promesas y posibilidades. La pregunta que me perseguía no era solo qué haría, sino quién sería cuando todo terminara. La luz del despacho se apagó, y escuché los pasos de Damián acercándose al dormitorio. Apagué el teléfono y me alejé del espejo, dejando atrás mi reflejo y las preguntas que no podía responder. Cuando él entró, le sonreí como siempre,
como si nada hubiera cambiado. Pero dentro de mí sabía que la decisión estaba cerca, y mientras me acostaba junto a él, mirando al techo, entendí que mi vida había llegado a un punto sin retorno. Pero la elección de hacia dónde ir sería solo mía.